Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche. ¿Puede una leyenda cambiar el mundo? Desde la visión del mundo modernista, desde ese paradigma newtoniano cartesiano que ha regido un poco la mentalidad del occidente, de los países occidentales durante los últimos siglos, el mundo solo se puede cambiar, solo se podría cambiar a través de la tecnología o de la política. Quizá incluso se podría cambiar con la educación desde estos planteamientos modernistas. Desde la visión del mundo sistémica, sin embargo, desde el nuevo paradigma científico sistémico complejo, es posible que podamos cambiar el mundo a partir de una leyenda. El nombre del movimiento social que estamos fomentando desde aquí, que estamos lanzando desde aquí, desde Midnight Sun, es Rainbow Warriors 3.5. Guerreros del arco iris, guerreras del arco iris 3.5. Este nombre no es un capricho. Responde a los hallazgos de personajes tan importantes como Carl Gustav Jung, Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade, Joseph Campbell, gente muy importante en las ciencias sociales. Incluso responde a algunas de mis investigaciones. Hoy hablaremos de esto, hablaremos de esa leyenda de los Rainbow Warriors y de su invisible poder. Y no será el único programa en el que hablaremos de esto. También hablaremos en más programas sobre los mitos. Si queréis saber lo que dice esa leyenda, la podéis escuchar en el primero de los programas de Midnight Sun. Lo podéis escuchar ahí, hicimos un buen resumen de esta leyenda. Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Bienvenidos, bienvenidas a Midnight Sun. Si nos estás escuchando, considérate ya parte de la tribu. La primera vez que oí hablar de Rainbow Warriors, de los guerreros, las guerreras del arco iris, fue, como no, a través de Greenpeace, la organización ecologista, la famosa organización ecologista que tuvo su nacimiento en 1971 en Canadá. Recuerdo que, leí el motivo por el cual le habían puesto el nombre de Rainbow Warrior a su primer buque, a su primer barco, con el que comenzaron a hacer acciones de desobediencia civil en los mares. Y me sentí cautivado. Aquel fue mi primer contacto con el poder de los mitos. Sería posteriormente cuando empezaría a profundizar en el mundo mítico y a darme cuenta de todo lo que había detrás de mitos, leyendas y cuentos. Fueron las acciones de Greenpeace lo que en un principio yo creo que impactaron en el mundo, pero tras esas acciones había mucho más que actos de desobediencia civil. Se convertían en acciones heroicas, a ojos de todo el mundo, ya en los años 70, se convertían en acciones heroicas, quizá porque se hallaban revestidas del poder inconsciente del mito. El caso es que, con los años incluso recuerdo que llegué a tener el anhelo de algún día llegar a ser uno de aquellos Rainbow Warriors, uno de aquellos
guerreros del arco iris de Greenpeace. Incluso recuerdo que participé en varias reuniones de Greenpeace, del grupo de Greenpeace, en Edimburgo, en Escocia. Y bueno, estuve colaborando, trabajando con ellos durante unas semanas, hasta que de pronto me llamaron para intentar organizar la People's Climate March contra el cambio climático en la capital escocesa. Recuerdo también en los años 90, en la primera fase que estuve haciendo radio entre 1990 y 1996, en Radio Requena, frecuencia modulada, Radio Requena FM. Recuerdo que allí teníamos un compilatorio, un doble LP que se llamaba precisamente Rainbow Warriors. Era un compilatorio que habían sacado precisamente para obtener fondos para Greenpeace. Allí habían, canciones de U2, de Sting, Lou Reed, de Eurythmics, Pretenders, Grateful Dead, Simple Minds, Rem, Peter Gabriel, Bryan Adams. También había un tema de Red Dire Straits y un tema brutal de John Farnham, You Are the Voice. Os lo recomiendo. Si podéis encontrar todavía estos temas por ahí, seguro que sí. Así pues, hoy os voy a contar de qué va todo esto. Cómo surgió en Greenpeace esta leyenda de los guerreros del arco iris, cómo asumió Greenpeace la leyenda y el impacto poderoso que tuvo esta leyenda en el inconsciente colectivo humano. Esbozaremos por qué tuvo tanto impacto y os remitiremos a posteriores programas, porque seguiremos hablando de la importancia de los mitos. Y si los mitos no son de tu interés, yo de todas formas te recomiendo que te quedes con nosotros, con nosotras, porque durante milenios las vidas de millones de personas se han visto transformadas por el impacto de algún mito o leyenda. Antes de lanzarnos adelante con el tema, os voy a decir una frase de Tasunka Huitco, caballo loco. Tasunka Huitco, en Lakota, jefe del pueblo Lakota Oglala. Los conocemos normalmente como Sioux. Él fue uno de los jefes que vencieron al general Custer en la batalla de Little Big Horn. Y él decía lo siguiente, una gran visión es necesaria, y el hombre que la tiene debe seguirla como busca el águila el azul más profundo del cielo. De eso vamos a hablar hoy, de una visión necesaria, que nos llega a través de una leyenda. Midnight Sun es un programa que busca fomentar el proceso de transformación social necesario para hacer frente a la emergencia social climática y de extinción en la que estamos entrando. Nuestro objetivo, que pongas tus talentos al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Es esta una campaña que estamos lanzando y de la que en breve tendremos una página web. Únete a la tribu de todos los colores de Midnight Sun. Únete a la tribu de Rainbow Warriors 3.5. Y vamos con la historia de dónde viene esto de Rainbow Warriors, de dónde viene lo de guerreros, guerreras del arco iris. Como decíamos, quienes lo han difundido, quienes lo dieron a conocer al mundo fueron los y las activistas de la organización ecologista Greenpeace, y concretamente fue Bob Hunter,
Bob Hunter, nacido en 1941 y fallecido en 2005, era un periodista y activista contracultural canadiense que fue uno de los fundadores de Greenpeace en 1971. No solo fue uno de los fundadores, fue además el primer presidente de Greenpeace. Él escribió un libro en el que contaba cómo había sido aquella primera expedición de Greenpeace, concretamente a la isla de Amchitka, en las Aleutianas, por ahí por Alaska, en realidad pues en el mar de Bering, entre Asia y América. Allí se fueron los primeros activistas de Greenpeace en un antiguo pesquero, se llamaba el Phyllis Cormack. Se subieron en aquel barco que habían conseguido de una manera un poco extraña y se fueron a intentar detener una explosión nuclear en la isla de Amchitka. Esa fue la primera acción de Greenpeace. No consiguieron llegar a la isla, fueron detenidos por las tropas, la Marina norteamericana impidió que llegaran a la isla y les tocó volverse. Eso sí, sabiendo que incluso el barco que les había impedido llegar a Amchitka les mandaban un mensaje diciéndoles que estaban con ellos, que les apoyaban, pero que tenían que cumplir órdenes y que tenían que detenerlos. La cuestión es que en el viaje de vuelta, cuando estaban en las cercanías de la isla Cormorant, en las cercanías de Vancouver, en Canadá, se pusieron en contacto por radio con ellos, indígenas del pueblo Kwakiutl. Estos indígenas les dijeron que estaban muy orgullosos, estaban muy asombrados de la acción que habían llevado a cabo, querían darles su bendición, querían regalarles también algunas piezas de salmón y querían agasajarles con un ritual de iniciación que había estado prohibido hasta 10 años antes. Ya sabéis, había habido mucha represión de los pueblos indígenas en las Américas. Hunter concretamente recordaba en el libro que escribió, decía textualmente: «Yo había llevado a bordo un ejemplar de un desgastado panfleto en el que había una colección de profecías y mitos indios de América del Norte. Me lo había dado, de un modo ciertamente misterioso, un judío fabricante de salterios que decía de sí mismo que era un gitano, y me predijo que aquel libro me revelaría un sendero, entre comillas, que tendría un profundo efecto en mi vida. En él había una profecía en particular que había pronunciado hace 200 años una anciana Cree llamada Ojos de Fuego, que había visto que llegaría un tiempo en que los pájaros caerían del cielo, los peces morirían envenenados en los ríos, los ciervos caerían muertos en los bosques y los mares se ennegrecerían. Todo ello debido a la codicia y la tecnología del hombre blanco. Decía que para cuando llegara ese tiempo, los pueblos indios habrían perdido por completo su espíritu, pero que los recuperarían de nuevo y comenzarían a enseñar al hombre blanco cómo debía reverenciar a la madre tierra. Juntas y utilizando como símbolo el arco iris, todas las razas del mundo se unirían para difundir las enseñanzas indias y se pondrían en marcha como guerreros del arco iris, para poner fin a la destrucción y la profanación de la sagrada tierra». Esto decía Hunter en aquel libro donde contó, hacía una crónica de lo que había sido la primera expedición de Greenpeace, su primera acción de desobediencia civil. Hunter pensó que era una historia inspiradora y la compartió con sus compañeros en el Phyllis Cormack. Esta historia estaba concretamente en un libro publicado en el año 1962 que se titulaba Warriors of the Rainbow, Strange and Prophetic Dreams of the Indian Peoples, que sería algo así como Guerreros del Arco Iris, Sueños extraños y proféticos de los pueblos indígenas. El libro estaba escrito por William Guiloya, que era un indígena de Alaska, y por Vinson Brown, que era alguien de raza blanca, de la cultura caucásica europea, que al parecer decía que había estado con los Hopis, con los indígenas Hopis, durante un tiempo haciendo averiguaciones. Bob Hunter comentaba tiempo después también que
En otra expedición de uno de los barcos de Greenpeace, parece ser que llegó un hombre medicina del pueblo Cree de Canadá y que les dijo a los tripulantes de aquel barco: vosotros sois los guerreros del arco iris. Pero la versión más significativa de la leyenda de los guerreros del arco iris vendría a ser la que publicó en 1990 Leilani Fuller Anderson, una mujer que trabajaba como haciendo sanación alternativa con hierbas, y que comentaba que su abuela, que había pertenecido al pueblo cherokee, le contó esta leyenda siendo niña. La leyenda no era de los cherokees, pero su abuela le comentaba que era una leyenda Cree. Es la leyenda que ya os comentamos, que ya os dimos a conocer en el primer programa de Midnight Sun. De todas formas, con el tiempo aparecieron dudas sobre la autenticidad de este mito del futuro, que es el de los guerreros del arco iris. Concretamente, un profesor de periodismo y medios de comunicación de la Universidad Estatal de Nueva York, Michael Nyman, en 1997 puso en duda el libro de Willoya y Brown que había llevado Hunter en su primer viaje de Greenpeace a la isla de Amchitka. Michael Nyman decía concretamente que había estado hablando con un anciano Hopi que le había dicho que sí, que Vinson Brown había estado por allí haciendo preguntas, pero que él no le había dicho nada sobre los guerreros del arco iris, no le había dicho nada de ninguna leyenda que hablara de los guerreros del arco iris. Sin embargo, Michael Nyman no habla de la leyenda Cree. Y es que los Hopis, concretamente, no hablan de esta leyenda, aunque sí que tienen tradiciones y leyendas que vienen a coincidir con esta leyenda, que parece que es originaria de los Crees y que puede que se transmitiera también entre otros pueblos de la zona norte de Estados Unidos y sur de Canadá. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estamos hablando de tradiciones orales, quiere decir tradiciones donde no existe la escritura, no hay registros escritos. Por lo tanto, es muy difícil confirmar la autenticidad o no de lo que se ha ido transmitiendo de generación en generación a través de la palabra, simplemente de la palabra y la memoria. En cualquier caso, aunque tuviéramos dudas de la autenticidad de la leyenda de los guerreros del arco iris, siempre podríamos entender que son emergencias del inconsciente colectivo, que son, mensajes que nos llegan desde el inconsciente colectivo, y que el mero hecho de que colectivamente se asuman y se tomen por reales está indicando que el inconsciente colectivo humano está aceptando esa historia como parte de su legado. Bob Hunter, que creía firmemente en la leyenda y que parecía ser consciente del poder del mito en la consciencia colectiva, se encargó de convertirla en el alma motriz de los activistas de Greenpeace en los primeros años. Concretamente, le pusieron el nombre de Rainbow Warrior al buque insignia de la organización ecologista y utilizaron el imaginario de la leyenda en sus campañas de marketing. Lo utilizaron para hacer logos, insignias, chapas, camisetas e incluso, ya veis, para hacer un compilatorio, un doble long play de vinilo en los años... primero un compilatorio en el año 1988 y un segundo compilatorio en el año 1989. Finalmente, el imaginario de Rainbow Warriors afectó profundamente a los activistas medioambientales de todo el mundo, no solo los de Greenpeace, sino a todas aquellas personas que se habían entregado a la lucha por intentar preservar el medio ambiente. Ahí surgió una movida que se llamó Cyber Rainbow Warriors, un movimiento que se puso en marcha en el lejano oriente a principios de este siglo XXI, y también en el mundo educativo se han estado llevando a cabo experiencias para implicar a adolescentes de todo el mundo en el activismo medioambiental a través de la metáfora de Rainbow Warriors. También fue la inspiración de una movida un poco más extraña, la denominada Rainbow Nation. Es un movimiento New Age, un movimiento de esa nueva espiritualidad, un movimiento que surge en los años 70 a partir del movimiento hippie,
Rainbow Nation viene a ser una especie de reuniones internacionales en las que se congregan miles de personas, digamos, con estos enfoques más o menos hippies. Y el problema es que, se les acusa de apropiación cultural con respecto a los pueblos indígenas de América, e incluso se les acusa de etnocidio por la realización de rituales nativos americanos dirigidos por personas blancas, supuestamente iniciadas en las tradiciones indias. En cualquier caso, Rainbow Warriors 3.5 no tiene nada que ver con esta Rainbow Nation. Eso nos gustaría que quedara muy claro. Según una destacada investigación en ciencias sociales, necesitamos que el 3,5% de la población mundial ponga sus talentos en acción para mitigar los efectos de la emergencia climática y de extinción a la que nos enfrentamos, y ese es el objetivo de este espacio radiofónico. Midnight Sun es el núcleo de comunicación de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. ¿Puede la leyenda de los guerreros del arco iris, Rainbow Warriors, cambiar el mundo? Desde las ciencias sociales somos muchas las personas que pensamos que sí, que una leyenda como esta puede cambiar muchas cosas. Puede cambiar el rumbo de la historia incluso. Es evidente que el mito de los guerreros del arco iris ha tenido y sigue teniendo un efecto muy poderoso en la conciencia colectiva global, siendo su resultado más llamativo, más destacado, el relacionado con el activismo medioambiental y social. De hecho, incluso en el movimiento LGTBI también están utilizando esta metáfora de los guerreros del arco iris, asociándolo con la bandera de este movimiento. El imaginario global aceptó la propuesta y lo utiliza de forma creativa, como un mito del futuro, como un mito global que llama a la acción por un mundo mejor. Se trata de un complejo de símbolos arquetípicos que está actuando sobre la conciencia de millones de personas en todo el planeta, lo cual apunta directamente al inconsciente colectivo. Curiosamente, la figura del nativo americano ha sido durante mucho tiempo y sigue siendo la figura del noble nativo, de una persona en perfecta sintonía con la naturaleza. Desde ese punto de vista, de hecho, incluso Carl Gustav Jung decía que cuando las personas que tenía en terapia iban a sanar, muchas de ellas soñaban con un nativo americano, como símbolo de pureza, como símbolo de inicio de sanación. Por lo tanto, sería un magnífico arquetipo precisamente para la sanación del planeta Tierra. Jung, Lévi-Strauss, Eliade, Campbell, han sido muchos los investigadores en mitos y en el inconsciente colectivo que le han dado una importancia decisiva a estos materiales culturales, a los mitos, las leyendas, los cuentos, los relatos tradicionales en términos generales. Y concretamente, tenemos incluso a alguien tan destacado como Leonardo Boff, destacado además como persona muy significativa dentro de la Carta de la Tierra Internacional, por cuanto es un comisionado de la Carta de la Tierra. Leonardo Boff, que sigue siendo, es profesor emérito de la Universidad de Sao Paulo, que ha sido teólogo, que es una persona muy implicada con el tema medioambiental, decía concretamente en su libro de 2002, El cuidado esencial: las mitologías, más que las ciencias y las filosofías, contienen las mejores explicaciones de la esencia humana. Las culturas han proyectado en ellos, generación tras generación, grandes visiones. Fijaos, como decía Caballo Loco, que había que seguir una visión. Repito,
Dice Leonardo Boff, las culturas han proyectado en ellos, generación tras generación, grandes visiones. Han acumulado reflexiones, han hecho indagaciones y las han legado a las siguientes generaciones. Han sabido utilizar un lenguaje plástico, con imágenes sacadas de las profundidades del inconsciente colectivo, accesible a todas las edades y a todos los tiempos. Además de visiones y símbolos, continúa diciendo Leonardo Boff, han suscitado y continúan suscitando grandes emociones. Y son estas las que quedan y las que movilizan a las personas y los pueblos en la historia. Termina diciendo Boff. En definitiva, una visión, como decía Caballo Loco, una visión. El ser humano, los colectivos humanos necesitan una visión. Pero sobre todo, si podemos dar una visión de futuro, es posible que a lo mejor consigamos mucho más. Y una visión de futuro es precisamente lo que nos ofrece la leyenda de Rainbow Warriors, la leyenda de los guerreros y las guerreras del arco iris. Porque precisamente lo que necesitamos es vislumbrar un futuro alternativo. Y esa leyenda nos permite tener una visión de un futuro alternativo. Greenpeace al final lo ha dejado un poco de lado, es una lástima. Greenpeace parece que llegó un momento que abandonó un poco este romanticismo, vamos a llamarle así, romanticismo entre comillas, de la leyenda de los guerreros del arco iris y de alguna manera parece que perdieron la visión, perdieron la magia, dejaron de ser vistos con ese poder que les otorgaba el inconsciente colectivo, los arquetipos del inconsciente colectivo. Y bueno, pues es una lástima, pero de todas formas lo podemos seguir utilizando y Greenpeace puede recuperarlo. Sugerencia que hacemos desde aquí, podrían recuperar el arquetipo. En definitiva, lo que planteamos y lo que planteo yo en mis investigaciones de los mitos del futuro es que estas leyendas, no solo está la de guerreros del arco iris, está también la de los guerreros de Shambhala y está también la historia de The Once and Future King en la tradición celta artúrica. Son mitos muy similares, todos están hablando más o menos de las mismas cosas. Estas leyendas serían dispositivos culturales, según mi teoría, que emergerían del inconsciente colectivo humano con el objetivo de propiciar la construcción de futuros alternativos. Es decir, estas leyendas serían capaces de trazar un futuro preferible. Estaríamos hablando aquí ya de la disciplina académica de los estudios de futuros. Estas leyendas serían capaces de trazar un futuro preferible al que tenemos en este momento, que es el del colapso, un futuro preferible con pocas opciones de realización, pero que desde el momento en que fuera asumido colectivamente por un número, por una masa crítica de población, ese futuro preferible pasaría a ser un futuro posible. Y de futuro posible podría convertirse, si le ponemos la suficiente fuerza, en un futuro probable, tal como se entienden estos conceptos en la disciplina académica de los estudios de futuros. Pero de todo esto hablaremos con más tranquilidad en otros programas. No podemos meternos en todos los temas y hablar con la suficiente profundidad de cada uno de ellos. En cualquier caso, me gustaría que quedara muy clara una cosa, y es que ser Rainbow Warrior, ser un guerrero o una guerrera del arco iris, no implica hacer acciones directas no violentas como las que hace Greenpeace. Indudablemente, lo hemos dicho aquí ya varias veces, indudablemente las personas que hacen acciones directas no violentas, que hacen desobediencia civil, son indudablemente, siempre y cuando sus acciones se dediquen a la justicia social o ecológica, estas personas son indudablemente Rainbow Warriors. Pero incluso en Greenpeace no todo el mundo está en esa primera línea, no todo el mundo hace una acción de desobediencia civil, ni siquiera en Greenpeace. Y esto es lo que queremos resaltar aquí, de cara a lo que es el movimiento Rainbow Warriors 3.5. Y es que, bueno, podemos ser Rainbow Warriors de muchísimas maneras. Simplemente pon tus talentos al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre.
pon aquello que tú sabes hacer, que te gusta hacer, ponlo al servicio de la tierra. De una manera creativa. Tendremos que inventar, a lo mejor te podemos echar una mano. Si dices, mira, a mí me gusta hacer esto, pero no se me ocurre cómo puedo poner mis talentos al servicio de la tierra. Bueno, tenemos gente muy creativa en Midnight Sun y en Rainbow Warriors 3.5. Te podemos ayudar a ver de qué manera ponerlo al servicio de la tierra. Y en definitiva, pues podríamos hablar también de otras muchas, porque si nos fijamos bien en la leyenda de los guerreros del arco iris, veremos que ahí hablan incluso de los custodios de los mitos y los rituales ancestrales de los pueblos originarios de América. Es decir, contando historias también puedes ser, determinadas historias, también puedes ser un Rainbow Warrior. Y en la leyenda de Shambhala tibetana, que es muy similar a la leyenda de los guerreros del arco iris, se habla que los guerreros de Shambhala tendrán dos armas. Una de ellas será la compasión y la segunda es el conocimiento de la absoluta interdependencia de todas las cosas. Aquí estaríamos hablando de visiones del mundo, que es lo primero de lo que os hablamos en el primer programa de Midnight Sun. Pero bueno, aquí hay mucho material. De todo esto iremos hablando en próximos programas. Así que os invitamos a continuar con nosotros, con nosotras, en Midnight Sun y en Rainbow Warriors 3.5. ¿Te dedicas a la educación, a la narración de historias, a la comunicación o al trabajo social? Te invitamos a conocer The Earth Stories Collection. La colección de historias de la Tierra es un banco global de mitos, leyendas y cuentos capaces de transformar la visión del mundo de las sociedades para el desarrollo de una civilización más justa, pacífica y sostenible. Estos relatos tradicionales, pertenecientes a culturas de todo el planeta, son de libre acceso y puedes descargarlos en theearthstoriescollection.org. La colección de historias de la Tierra, un banco global de recursos educativos para la construcción de otro mundo posible. Bueno, pues hoy hemos estado hablando de la leyenda de los guerreros del arco iris, de Rainbow Warriors. Ya sabéis que desde aquí estamos fomentando, estamos lanzando un movimiento social que lleva precisamente ese nombre, Rainbow Warriors 3.5. Hemos hablado de cómo la leyenda de Rainbow Warriors se dio a conocer al mundo a través de la organización ecologista Greenpeace y concretamente de uno de sus fundadores y primer director, que fue Bob Hunter, el canadiense Bob Hunter. Hemos hablado de cómo Hunter impregnó el imaginario de Greenpeace con esta imagen de los guerreros del arco iris y esa imagen la llevaron incluso al marketing y la gente de Greenpeace llegó a vivir de manera muy profunda esa leyenda, como las personas que estaban haciendo realidad la leyenda. Este imaginario se ha transmitido a muchas personas que han estado luchando por el medio ambiente, que han estado intentando conservar la naturaleza en todo el planeta. Hemos estado viendo las fuentes del relato. Hemos visto que, al parecer, la fuente más clara o evidente de la leyenda de los guerreros del arco iris parece que viene del pueblo Cree, en el sur de Canadá. Aunque un tal Nyman, de la Universidad Estatal de Nueva York, puso algunas dudas. Precisamente las dudas no iban sobre la versión Cree, sino la posibilidad de que hubiera una versión Hopi, cosa que personalmente tampoco he descubierto que haya una versión Hopi textual de lo que sería la leyenda de los guerreros del arco iris. Hemos hablado también incluso de Rainbow Nation, que es una cosa un poco rara, procedente de la época hippie,
y que, bueno, queríamos diferenciar para que quede claro que el movimiento Rainbow Warrior 3.5 no tiene nada que ver con Rainbow Nation. Hemos hablado por último de cómo una leyenda puede cambiar el mundo, lo hemos esbozado, seguiremos hablando de todo esto en próximos programas. Hemos hablado de que necesitamos una visión, de que el ser humano, los colectivos humanos necesitan una visión que les permita vislumbrar el futuro. Y que esto era más o menos lo que venía a decir Tasunka Huitco, que es el nombre en Lakota de Caballo Loco, que fue jefe del pueblo Lakota Oglala, uno de los grandes héroes del pueblo Lakota. Concretamente, ya sabéis, fue uno de los que venció al general Custer en la batalla de Little Bighorn. Bien, pues Tasunka Huitco decía: una gran visión es necesaria, y el hombre que la tiene debe seguirla como busca el águila, el azul más profundo del cielo. Pues bien, tenemos algo más, que además lo podéis encontrar en la colección de historias de la Tierra, concretamente donde se halla lo de la leyenda de los guerreros del arco iris. También hablábamos de esto, y está relacionado precisamente con Tasunka Huitco, con Caballo Loco. Curiosamente, 4 días antes de ser asesinado, en 1877, 4 días antes de que lo mataran a bayonetazos algunos soldados del ejército de los Estados Unidos, mientras estaba preso y desarmado, Caballo Loco hizo una importante declaración. Esto que comentan de Caballo Loco lo explicaba Joe Chasing Horse, que había sido un familiar de Caballo Loco. Joe Chasing Horse, caballo perseguidor, lo que hizo fue traducir las palabras que él escuchó a una abuela Lakota que estuvo presente cuando Caballo Loco pronunció, al parecer, una profecía. Esto sí que sería una profecía, no un mito del futuro. Esto sí que sería una profecía. Que la creamos o no, que cada uno haga lo que le parezca. Pues bien, parece que Caballo Loco estaba en Pajasapa, que era un lugar, bueno, mientras estaba fumando la pipa sagrada por última vez, con Toro sentado, 4 días antes de ser asesinado, parece ser que dijo algo parecido a una profecía y que creemos que puede ser interesante comentar aquí. De hecho, comentaba el jefe Joe Chasing Horse, que es el que transmitió esto, comentaba que era familiar de Caballo Loco, como he dicho. Comentaba que estas palabras se han repetido una y otra vez, pero muchas de ellas eluden una línea que sí figura en este relato, la referente a los jóvenes blancos. También habló de los jóvenes blancos. Estamos hablando de la tribu de todos los colores. Bien, pues Caballo Loco parece ser que dijo lo siguiente: cuando haya ido más allá de todo sufrimiento, la nación roja se elevará de nuevo y será una bendición para un mundo enfermo. Un mundo lleno de promesas rotas, de egoísmo y de separación. Un mundo anhelante nuevamente de luz. Y dijo: veo un tiempo de 7 generaciones, en que todos los colores de la humanidad se congregarán bajo el sagrado árbol de la vida, y toda la tierra se hará un único círculo de nuevo. En ese día, habrá entre los Lakotas quienes llevarán el conocimiento y la comprensión de la unidad entre todos los seres vivos, y los jóvenes blancos vendrán a aquellos de mi pueblo y les pedirán su sabiduría. Eso es algo que ya ocurrió, empezó a ocurrir precisamente en la época de la contracultura, en los años 70. Y luego Caballo Loco continuaba diciendo: saludo la luz que hay en tus ojos, donde todo el universo mora. Pues cuando tú estés en ese centro dentro de ti y yo esté en ese lugar dentro de mí, seremos uno. Y dice el jefe Chasing Horse, él vio que su pueblo iba a ser llevado a la oscuridad y la pobreza espiritual. Bueno, tengo que decir una cosa antes de todo esto. Tengo que decir que Caballo Loco no solo era un gran guerrero Lakota, sino que además era tenido por lo que llamaríamos en Occidente por un místico, alguien muy conectado con el gran espíritu, alguien de una profunda espiritualidad, que sin embargo pues decidió que tenía que defender a su pueblo. Bien, pues Chasing Horse comentaba que Caballo Loco vio que su pueblo iba a ser llevado a la oscuridad y a la pobreza espiritual,
mientras los blancos prosperarían materialmente a su alrededor. Pero incluso en los tiempos más oscuros, él vio que los ojos de unos pocos de su pueblo conservarían la luz del amanecer y la sabiduría de la tierra, y que la transmitirían a algunos de sus nietos y nietas. Vio la llegada de los automóviles y de los aeroplanos, y vio por 2 veces, en sus visiones, la gran oscuridad, y escuchó los gritos y las explosiones en las que millones de personas morirían. En las 2 grandes guerras mundiales, vio por 2 veces la gran oscuridad. Y dice Chasing Horse, pero vio que después que pasara la Segunda Gran Guerra, llegaría un tiempo en que su pueblo comenzaría a despertar. No de repente, sino unos pocos aquí y otros pocos allí. Y luego cada vez más, y vio que danzarían bajo la hermosa luz del mundo del espíritu, bajo el árbol sagrado, estando todavía en la tierra. Después se sorprendió al ver que danzando bajo el árbol había gentes de todas las razas, que se habían convertido en hermanos y hermanas, y se dio cuenta de que el mundo volvería a hacerse de nuevo, y en paz y armonía, no solo por parte de su pueblo, sino por miembros de todas las razas de la humanidad. Así terminaba su relato Joe Chasing Horse, familiar de Caballo Loco, que había recibido toda esta información y que había recibido también la profecía que le contó una abuela Lakota que había estado presente cuando le contó esto a Toro Sentado 4 días antes de morir. No deja de llamar la atención que para el pueblo Lakota cada generación tendría una duración de 20 años. Fijaos que Caballo Loco dice, veo un tiempo dentro de 7 generaciones. Él ve la unión de las razas, ve esos guerreros del arco iris, en definitiva, gentes de todos los colores, la veía dentro de 7 generaciones. Pero para los Lakotas, cada generación tiene una duración de 20 años. Siendo estas palabras pronunciadas en el año de la muerte de Caballo Loco, es decir, 1877, la 7ª generación de la que habla el líder Lakota situaría su profecía del árbol sagrado en torno a 2017. Estaríamos, por tanto, en los tiempos de la profecía de Caballo Loco. ¿Queremos creer en las profecías? Bien. ¿No queremos creer en las profecías? Bien también. Simplemente la dejamos ahí. Que cada cual haga lo que le parezca más oportuno. Para realizar este programa y para movilizar y gestionar la campaña global Rainbow Warriors 3.5 necesitamos dedicar mucho tiempo. Ayúdanos haciéndote mecenas de Midnight Sun en Patreon o bien entra en nuestra web y visita nuestra tienda, donde podrás encontrar los 18 libros publicados de Grian, el director de este programa, incluido su bestseller internacional El jardinero. Visítanos en www.midnightsun.com.es. Terminamos aquí Midnight Sun, por un día más. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por formar parte de la tribu de todos los colores. Queremos dar las gracias también a Kim Robertson, la concertista de arpa celta que nos proporciona la sintonía del programa, por dejarnos utilizar su música,
a John Mario Díaz y Radio Chacaruna por ser la primera emisora de radio independiente que emite este programa, abierto a cualquier radio independiente que quiera participar. Damos las gracias a José Mañó por sus colaboraciones en locución y a Marta Ventura, que es la que está llevando desde la sombra Midnight Sun como proyecto. Y simplemente deciros que os podéis suscribir gratis, que no hace falta pagar €1 o $1 para estar suscritos a Midnight Sun. Si podéis suscribiros pagando €1 o $1 o 2 o 5, lo que os parezca, os lo agradeceremos profundamente, pero no es necesario. Os podéis suscribir gratis y recibiréis toda la información que os iremos dando respecto a muchas cosas, incluso cuando vamos a hacer reuniones de Rainbow Warriors 3.5 o cuando vamos a hacer actividades educativas relacionadas con este movimiento social. Por otra parte, si conocéis alguna emisora de radio independiente, habladles de Midnight Sun, decidles que pueden emitirla. Este programa se puede emitir también a través de cualquier emisora de radio independiente que así desee hacerlo. Que se pongan en contacto con nosotros y lo hablamos, vemos de qué manera lo podemos hacer. Y nada más, nos despedimos aquí, volveremos la semana que viene con un nuevo programa de Midnight Sun. Así pues, que el sol brille para ti en la medianoche. Para evitar el colapso social hacia el cual nos dirigimos por causa de la emergencia climática y de extinción, vamos a necesitar que el 3,5% de la población emprenda la acción. Eso significa que necesitamos ayuda, mucha ayuda. Si tienes una emisora de radio independiente y quieres compartir en ella los espacios radiofónicos de Midnight Sun, infórmate en midnightsun.com.es/difusión. Midnight Sun, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Midnight Sun, el sol de medianoche.